Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estamos continuando con la lectura de la palabra de Dios en el día 212, leyendo el libro de Esdras y también segunda a los Corintios capítulo 3, Esdras acá está, capítulo 6 al 7, y también vamos a leer lo que le decía en segunda a los Corintios. Así que comenzamos en la Nueva Biblia de las Américas, que dice así: Entonces el rey Darío proclamó un decreto y buscaron en los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia y en Acmeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media, hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente: Memorándum. En el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto: en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y que se conserven sus cimientos, con su altura de 60 codos, 27 metros, y su anchura de 60 codos, con 3 hileras de piedras enormes y una hilera de madera, que los gastos se paguen del tesoro real, y que también se devuelvan los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo en Jerusalén y trajo a Babilonia, y que se lleven a sus lugares en el templo en Jerusalén, y sean colocados en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar Bosnai y sus compañeros, los oficiales del otro lado del río, aléjense de allí, no impidan esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que han de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios, del tesoro real, de los tributos del otro lado del río. Se han de pagar todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora, y todo lo que se necesite, novillos, carneros y corderos, para holocausto al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén. Se les dará día por día sin falta, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. He proclamado un decreto de que cualquiera que quebrante este edicto se arranque un madero de su casa y levantándolo sea colgado en él, y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto, y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto, que sea ejecutado con toda exactitud. Entonces Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar Bosnai y sus compañeros llevaron a cabo el decreto con toda exactitud, tal como el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación, según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel, al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado del rey Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. Y para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos, y como ofrenda por el pecado por todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. Entonces asignaron a los sacerdotes de sus secciones y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Los desterrados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, puesto que los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntos. Todos ellos estaban purificados. Entonces mataron al Cordero de la Pascua para todos los desterrados, tanto para sus hermanos los sacerdotes como para sí mismos. Los israelitas que habían vuelto del destierro y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra para unirse a ellos, comieron la Pascua para buscar al Señor, Dios de Israel. Y por 7 días celebraron gozosos la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor los había llenado de regocijo y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria, para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Esdras capítulo 7. Vamos a avanzar un poquito. Vamos.
Ahí sí. Después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor, Dios de Israel, había dado. El rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. También algunos de los israelitas y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año séptimo del rey Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto. Era el año séptimo del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y en el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esta es la copia del decreto que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, el escriba, instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y de sus estatutos para Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo. Paz perfecta. Y ahora yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo, disculpe, que cualquiera del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino, que esté dispuesto a ir a Jerusalén, puede ir contigo, por cuanto eres enviado por el rey y sus 7 consejeros para investigar acerca de Judá y de Jerusalén, conforme a la ley que tu Dios, que está en tu mano, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrendado voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. También lleva toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con la ofrenda voluntaria que el pueblo y los sacerdotes hayan ofrecido voluntariamente para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Con este dinero diligentemente comprarás novillos, carneros y corderos, con sus ofrendas de cereal y sus libaciones correspondientes, y los ofrecerás sobre el altar de la casa del Dios de ustedes que está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hijos, a tus hermanos, les parezca bien hacer con la plata y el oro que quede, háganlo conforme a la voluntad de su Dios. También los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, entrégalos todos delante del Dios de Jerusalén. Lo demás que se necesite para la casa de tu Dios, para lo cual tengas ocasión de proveer, provéelo del tesoro real. Yo, el rey Artajerjes, proclamo un decreto a todos los tesoreros que están en la provincia más allá del río, que todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del cielo, del Dios del cielo, sea hecho puntualmente, hasta 3,4 toneladas de plata, 100 coros, 22.000 litros de trigo, 100 batos, 2.200 litros de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida, todo cuanto ordene el Dios del cielo, sea hecho con esmero para la casa del Dios del cielo, no sea que venga la ira contra el reino del rey y sus hijos. También les hacemos saber que no se permite cobrar tributo, impuesto o peaje ninguno de los sacerdotes, levitas, o peaje a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes o ministros de esta casa de Dios. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que posees de tu Dios, nombra magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia, más allá del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a cualquiera que las ignore, se las enseñarás. Todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, que la justicia se le aplique severamente, sea para muerte o destierro o confiscación de bienes o encarcelamiento. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, que ha puesto esto en el corazón del rey para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén, y que me ha extendido misericordia delante del rey y de sus consejeros, y delante de todos los príncipes poderosos del rey.
Así fui fortalecido según estaba la mano del Señor mi Dios sobre mí, y reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Bien, entonces hasta acá la lectura en Esdras capítulos 6 y 7 y vemos cómo el templo se termina. A pesar de todas las dificultades, Dios permitió que esto se pudiese llevar a cabo y Dios también se lleva la gloria. Se menciona varias veces, muchas veces, acá el nombre de Dios, así que pertenece a Él. Todo esto es posible gracias a Dios. Un momento histórico para Israel. Bueno, en 2 Corintios capítulo 3 dice que nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Dios, de forma tal que todo depende de su gracia. Si ellos tenían el templo o si Pablo puede llevar el evangelio a todo el mundo, todo es gracias a Dios. Así que este hombre, Esdras acá, un hombre dedicado a la palabra de Dios, que la estudió o la inquirió, como dicen muchas veces las versiones, él preparó su corazón para esto, para cumplirla y también para enseñarla. Y Pablo precisamente apunta a eso, a enseñar la palabra, el propósito del ministerio de Pablo, que este Dios pueda ahora él escribir en el corazón de cada una de las personas la voluntad de Dios. Y para eso va a ocupar primeramente a Pablo para anunciarla, y a todos los siervos también que pueden ser parte de esta misión. Todos somos llamados también a eso. Bueno, lo otro que se ve es la dedicación del templo, que es un motivo de alegría, que no es tampoco algo que ocurre todos los días, pero ojo, que tampoco es algo que va a estar para siempre. No es un motivo de gozo permanente. Eh, Pablo explica esto de que la gloria asociada al ministerio, en este caso de Moisés, recordemos que todo esto también se hacía conforme a la ley de Moisés, toda esa gloria era algo pasajero, pero la obra de Dios tiene una gloria más grande que es para siempre, de forma tal que nosotros ahora somos invitados a participar de esa gloria que es para siempre. No es algo pasajero como el templo, que después sabemos un poquito de historia, eh, su destino no va a ser muy bueno. Bueno, entonces vamos a ir ahora a segunda carta a los Corintios, capítulo 3, que dice así. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de corazones humanos. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria con razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista eh, en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Bien, entonces lo vamos a dejar hasta acá.
hablando de esta gloria del Señor que permanece para siempre. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por lo hermosa que es, Señor, que nos muestra, Señor, este ministerio que somos llamados ahora a ser parte, de enseñar la palabra, Señor, así como también lo hizo Esdras en su momento, lo hizo Pablo. Ahora nosotros también, Padre, poder anunciar esta gloria tan hermosa de tu nombre. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.